Bienvenidos a nuestro entrenamiento. Es un gozo poder compartir con ustedes esta conexión, este entrenamiento. Y pues es muy grato, nos sentimos muy honrados de poder compartir con nuestro pastor Alcides y con toda la familia Fe y Poder, una familia muy grande, unos hermanos pues que amamos y apreciamos mucho. Y también pues a nuestro equipo de trabajo, a cada casa ministerial de Nación Grande, pues nos sentimos muy contentos. De antemano recordar que este tema está especialmente preparado para líderes, para personas que día a día están trabajando con otras personas, con el carácter, con el temperamento, están enfrentando, trabajando con personas y sabemos que muchas veces es difícil trabajar con otras personas. Y recientemente un amigo me preguntó, ¿qué opinaba yo sobre la inteligencia emocional? Entonces, como esta persona pues tenía conocimiento que soy pastor, incluso pues estábamos en una capacitación como coach de vida. Entonces, él me formulaba otra pregunta. ¿Crees que los creyentes deberían utilizar la inteligencia emocional como una herramienta en nuestras vidas? Ahora, ¿por qué me formulaba él esta pregunta? Porque en los últimos años se ha hablado sobre este tema. Impresionante, sobre lo que es la inteligencia emocional. Se ha trabajado este tema en el área educativa, se ha hablado acerca de las inteligencias múltiples y muchas veces se ha confundido lo que es inteligencia emocional con educación emocional. Y ha cobrado un fuerte valor al prometer un aprendizaje feliz. Porque dice, bueno, listo, si eres una persona inteligente, pues vas a saber y vas a conocer mucho. Pero también en las empresas, incluso a mí me han invitado a varias empresas a dar temas, a tratar con el liderazgo. ¿Y cuál es el propósito, digamos, de un empresario cuando invita a un entrenador, a un coach para que trabaje con cada uno de su equipo de trabajo o de sus colaboradores? Para que poderles dar herramientas. ¿Para qué? Para poder las empresas tener empleados capaces y empleados productivos. Ahora, en el área personal, se supone que te ayuda a ser un ser humano feliz y completo. Ahora, ¿cuál es el objetivo de la educación emocional? El objetivo es poder formar seres humanos que hayan alcanzado una madurez. Ahora, cuando yo decía completo, cuando nosotros miramos en la palabra completo en el original, significa perfecto, pero eso lo voy a tocar más adelante, si el tiempo nos lo permite. Pero hoy solamente vamos a estar compartiendo, formulando algunas preguntas. ¿Y cuál es el objetivo de la inteligencia emocional, de la educación emocional? Formar seres humanos que hayan alcanzado una madurez y capaces, que tengan esa capacidad de manejar cualquier situación. Ahora, cuando el amigo mío me formulaba esta pregunta, que si los cristianos deberíamos usar la inteligencia emocional o la educación emocional como una herramienta, ¿qué dice la Biblia en cuanto a eso? ¿Qué dice la Biblia en cuanto a la inteligencia emocional? Porque ahora, en otros aspectos uno también se encuentra con algunos hermanos que están totalmente opuestos, o sea, que no están de acuerdo que todas estas herramientas se empiecen a implementar. Pastor, no sé qué piensas tú acerca de la inteligencia emocional, de la educación emocional, no sé si te han formulado la misma pregunta, no sé cómo lo estás desarrollando, cómo lo están manejando ustedes allá en su congregación. Bueno, mi pastor, me resulta nuevo el tema y el término sobre todo, pero es indispensable y necesario que nosotros podamos enseñarle a la congregación sobre el manejo correcto de las emociones, poder tratar de discernir y de separar también las emociones
y poderlas usar cada una de ellas en el momento indicado, en el momento adecuado. Además, que podamos conocer cómo está emocionalmente nuestro hermano, nuestro prójimo, para poder tratarlo a él de acuerdo también a su estado emocional y así no afectarlo, no herirlo, no hacer algo que lo vaya a dañar o afectar su vida. Realmente, si nosotros miramos este tema bíblicamente, no está, o sea, el tema con la Biblia no tiene ninguna contraposición, al contrario. Cuando Dios creó al hombre, la Biblia dice, y fue el hombre un alma viviente. Nosotros somos pura emoción. Y me he dado cuenta en lo poco que he estado estudiando, que si hubiésemos aprendido sobre educación emocional, no nos hubiésemos metido en tantos problemas como nos metimos nosotros en esta vida. Y fuéramos más felices e hiciéramos más felices a nuestros hijos, a nuestra esposa y más felices incluso a nuestras congregaciones, y entre hermanos la armonía se pudiera manejar de una mejor manera posible. Entonces, aunque es un tema nuevo para mí y del que he empezado a estudiar y a leer, pues hace poco desde que usted me formuló la pregunta el otro día, me estuvo comentando, pues me llamó mucho la atención, y en lo poco que he leído, hombre, yo me he dado cuenta que de haber sabido esto hace mucho tiempo atrás, hubiese evitado cometer muchos errores con mis emociones. Y también te hubieras ahorrado muchas consejerías. Amén, pastor. Así es, así es. Yo creo que educando a la iglesia nos podemos proyectar a otras cosas, porque nuestros hermanos podrían trabajar o podrían manejar bien sus emociones, y entre ellos, entre sus hijos, entre los esposos, entre todos, viviéramos de una mejor manera posible, y lo que vamos a emplear en consejería, pues lo podríamos emplear en ganar almas y hacer otro tipo de cosas para la gloria del Señor. Así es, pastor. No sé, Robertson o alguien más que quiera sumar algo a lo que estamos hablando en cuanto a lo que es la inteligencia emocional, qué concepto tienen acerca de la inteligencia emocional, cómo se puede emplear bíblicamente. Porque hay un versículo que dice en Colosenses capítulo 2, versículo 8, dice, mirad que nadie nos engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Entonces también debe haber un balance. Pero bueno, Robertson, no sé, y Dania, Marta o cualquiera de allá de la Iglesia Fit Poder que haya averiguado algo acerca de inteligencia emocional, o Dara que está estudiando psicología, ¿qué nos pueden sumar en cuanto a lo que es la inteligencia emocional, en cuanto a este tema que es muy importante? Hoy por hoy es un tema muy importante, como decía nuestro pastor Alcide, muy importante y una herramienta muy útil en estos tiempos. Pastor, buenas tardes disculpe. a todos. Bueno, Pastor, muy de acuerdo con lo que dijo el pastor Alcides, porque la inteligencia emocional y la educación emocional tienen muchas cosas en común y por lo menos en el caso de nosotros, bueno, como congregaciones, como Iglesia de Cristo, debería ser un tema que se debería trabajar a profundidad, debido a que si en el caso de nosotros como congregación que estamos trabajando con niños, y podemos ver que estos niños vienen con muchas falencias en el tema de las emociones, como por ejemplo rechazo, falta de amor, y que estas falencias también se ven en la parte adulta, cuando ya trabajamos con adultos. Entonces, si nosotros trabajamos a profundidad
captando bien todo lo que tiene que ver con las emociones en estos niños, nosotros podemos tener una iglesia sana. En el caso de los adultos, también se puede lograr llegar a encontrar o llevarlos a que también sea sano, pero nos va a costar un poco más, porque con los niños es mucho más fácil trabajar y se empieza un proceso pues desde que están niños. Pero cuando ya trabajamos con adultos, pues vemos todas estas situaciones emocionales que vienen acarreando desde la niñez. Y es un tema que como hijos de Dios, como congregación, o como quiera llamarse, deberíamos ser bastante abiertos, no cerrarnos a estos temas que son fundamentales, dado que estamos en una época más que postmoderna, y son temas que están ahí y que también vienen de parte de Dios para que nosotros los utilicemos, los coloquemos a trabajar dentro de las congregaciones para así tener una ayuda. Claro, todo guiado pues a través del Espíritu Santo, pero son herramientas de trabajo que bajo ese fundamento, buscándole ayuda a las personas para que tengan una sanidad interior mayor. Ok, gracias, Robert. Jose, ¿ibas a aportar algo? Sí, señor. Bueno, con respecto a lo que estamos comentando, en la Biblia, pues yo me voy a la historia del libro de Josué, ¿verdad? Donde Josué iba a empezar un liderazgo, ¿verdad? Y se puede notar dentro de la lectura que en él habían ciertos temores, ciertas dudas en cuanto a la forma para que las personas caminaran, hicieran lo que él quería hacer, ¿verdad? Entonces ahí Dios le dijo que se esforzara, ¿verdad? Que se preparara, que tuviera conocimiento de la Biblia, ya que meditara en la palabra, ¿verdad? Porque nos damos cuenta que cuando tenemos un mayor grado de conocimiento, en caso de esto, que mayor conocimiento de la palabra y que podemos aplicarla para poder hacer que la gente se mueva en pos de esa palabra, de esa visión que se estableció en él, ¿verdad? Entonces es muy necesario la capacitación, o sea, alimentarnos de la lectura, alimentarnos del conocimiento de Dios, porque a través de ella es que Él nos está reforzando esa inteligencia en nosotros, esa inteligencia emocional de la cual estamos, pienso yo que estamos, bueno, así lo relaciono yo, pues lo que quiero decir con respecto a lo que Dios siempre ha querido, con respecto a los líderes que se han levantado, ¿verdad? A través de la historia, siempre fue a través de la palabra que ellos buscaron llegar al pueblo. Hola. Listo, ya terminé. Ok, Jose, gracias. Sí, cuando nosotros miramos el tema de la inteligencia emocional, pues en un estudio dice sobre inteligencia emocional, dice, bueno, la inteligencia emocional es una forma de interactuar con el mundo. Inteligencia emocional es una forma de interactuar con el mundo que tiene muy en cuenta los sentimientos, o sea, la manera como nosotros nos sentimos. Y esto empieza a englobar habilidades tales como el control de los impulsos, la autoconciencia, la motivación, el entusiasmo, la perseverancia, la empatía, la agilidad mental, etcétera. O sea, todo este conglomerado, ellos empiezan allí a configurar rasgos de carácter. Y pues, cuando nosotros hablamos de carácter, bueno, ¿qué similitud tiene el carácter con la educación emocional o con la inteligencia emocional? ¿Cierto? Porque muchas veces cometemos el error que decimos, no, pero es que esta persona tiene mal carácter cuando queremos hacer referencia de que tiene un temperamento muy fuerte o que es una persona muy agresiva o que es una persona muy violenta. Entonces no es que esta persona tenga un carácter fuerte,
sino que más bien esta persona tiene falta de carácter. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de carácter, nos está hablando de la capacidad de nosotros poder responder ante ciertas situaciones. Ahora, también no solamente poder responder, sino también adaptarnos de una manera social, podernos adaptar de una manera social. Eso en cuanto a la inteligencia emocional. Ahora, según la misma fuente de la inteligencia emocional, esta inteligencia emocional abarca 5 competencias principales, que son el autoconocimiento, escuchen con atención, autoconocimiento, autorregulación, automotivación, la empatía y las habilidades sociales. Ahora, ¿se acuerdan lo que yo les decía que debemos tener en cuenta de algunas filosofías? De algunas filosofías humanas. O sea, cuando habla de autoconocimiento, es un término peligroso. Entonces, cuando escuchamos mucho la palabra autoconocimiento, autodisciplina, quiere decir que ya yo no dependo de Dios, sino que dependo de mis propias fuerzas, de mis propias capacidades. Entonces, es donde nosotros debemos empezar a poner un balance, empezar a sopesar muchas cosas. Empezar a sopesar muchas cosas en cuanto a lo que estamos manejando. Ahora, hablamos acerca de la inteligencia emocional. Ahora, miren el concepto de educación emocional. ¿Qué es la educación emocional? La educación emocional es el proceso pedagógico a través del cual se desarrolla y entrenan competencias que engloba la inteligencia emocional. O sea, toda la inteligencia emocional debe formarse o debe entrenarse a través de la educación emocional. Ahora, este proceso de entrenamiento debe cumplir una serie de características y concretamente debe tener, primero, debe estar sistematizado, no necesariamente en un computador, debe estar, cuando hablamos de sistematizado, debe estar incluido en un sistema, de una manera del cual se le puede hacer un proceso, se le puede hacer un seguimiento. Entonces, la educación emocional debe estar sistematizada, se le debe hacer un proceso, se le debe hacer un seguimiento, pero que debe estar estructurado. ¿Para qué? Para poder adaptar los objetivos a cada edad. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque un niño no va a responder o no debería o no tiene la misma responsabilidad de una persona adulta, porque muchas veces queremos delegar responsabilidades a una persona, en primer lugar, que no tiene la edad, que no es el tiempo para que pueda ejercer esa función, entonces no puede asumir esta responsabilidad. Segunda característica que debe tener, que debe ser vivencial. ¿Por qué? Porque a través de las vivencias es cuando se van a empezar a generar emociones. Y todas esas emociones nos van a llevar allí a un nivel de aprendizaje. Y tercero, que esta educación emocional debe perdurar en el tiempo y generar hábitos en el día a día. Recuerden algo, los cambios en las personas tienen que ser duraderos y sostenibles. Porque uno muchas veces escucha a personas, sí, ya yo cambié y prometo cambiar, y ya yo hice una oración, ya yo hice esto, ya yo renuncié, pero en el momento que tiene que confrontarse o tiene que enfrentarse a ciertas situaciones, ahí es donde las personas empiezan allí a fallar. Entonces, por eso yo les decía desde el principio que este entrenamiento está dirigido para aquellos que trabajan con personas. Ahora, si bien es cierto, en los últimos años muchas cosas han cambiado. Y ahora más con todo lo que vivimos, en esta temporada, hubieron unos cambios muy significativos, cambios en las comunicaciones, cambios en la manera de la educación, en los modelos de aprendizaje, incluso hasta en la manera de hacer iglesia, en la manera de funcionar como iglesia. Muchas cosas han estado cambiadas. Entonces,
Personalmente pienso que Dios nos está llevando a un tiempo de reforma. La iglesia tiene que entender muchos aspectos. La iglesia tiene que prepararse, la iglesia tiene que entrenarse para todo lo que viene. Si nosotros miramos años atrás, han habido unos cambios. Si nosotros analizamos un periodo de tiempo, imagínense ustedes 20 años atrás, cómo eran las comunicaciones, cómo eran los modelos educativos, cómo eran muchas cosas. Nos vamos a encontrar con muchos cambios. Ahora, muchas veces esos cambios llegaron y no nos avisaron, o sea, no estábamos preparados y pues los que teníamos muy poco conocimiento en cuanto al tema de redes, pues nos ha tocado que ir adaptándonos, nos ha tocado que ir metiéndonos en el tema. Pero en cuanto al tema de la inteligencia emocional, de la educación emocional, es muy importante. Pero vuelvo y repito, no hay que salirse del balance, no hay que salirse del fundamento. Si nosotros vamos al libro de Génesis, vamos a encontrar algo muy importante. Si Eva hubiera tenido inteligencia emocional, pues se hubiesen evitado muchas cosas, ¿cierto? Se hubiesen evitado muchas cosas. Entonces hay personas que se dejan llevar más por sus emociones. Hay personas que se dejan llevar más por lo que están sintiendo que por lo que realmente Dios quiere que hagamos. O sea, el obedecer a Dios es muy sencillo, pero el problema es que muchas veces nos estamos dejando gobernar por nuestro corazón, por nuestras emociones. No sé si ustedes alguna vez han escuchado una canción. O sea, muchos hermanos, yo se las he escuchado que la han cantado, ¿no? Muchos hermanos que la han cantado. Hay una canción, es muy popular, muy conocida. No sé si de pronto Jose alguna vez la ha cantado, que dice, hagamos lo que dice el corazón. Entonces no solamente la han cantado, sino que vive en eso. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros hoy nos dejáramos llevar por eso? Por lo que dice el corazón, por lo que siente el corazón. Y es un tema muy popular, ¿cierto? Es un tema comercial, es un tema vendible, incluso en los libros. Y es lo que muchas veces nosotros queremos escuchar. Que hagamos lo que nuestro corazón nos dicte. Ahora, le formulo una pregunta. ¿Quién no quiere hacer lo que siente? Todos, ¿cierto? Y escuchamos a veces en la universidad, en los colegios, y por la calle, y lo dicen de una forma muy poética, de una forma muy romántica. Haz lo que sientes y no te vas a equivocar. Ahora, ¿qué tipo de frase es esta, cierto? Ahora, ¿esta será la fórmula que todos buscan? ¿Acaso alguien puede discutir qué hacer lo que se siente que no es cómodo? Porque muchas veces tenemos la tendencia de hacer lo que es sencillo, lo que es más fácil, de irnos por lo que resulta más cómodo. Ahora, lamentablemente, eso que haz lo que te dicta el corazón, haz lo que tu corazón siente, eso solamente funciona en las películas, funciona en las canciones y en las poesías. Y como decía, ya es muy poético y muchas personas han escrito libros, han escrito canciones, pero en la vida real, la gente se está muriendo por tomar este tipo de frases de forma literal. De forma literal. No sé si yo estuve mirando algunas estadísticas acerca de la violencia doméstica, acerca de la deserción escolar, la agresividad social, los intentos de suicidios. Ahora, todos estos son expresiones de ideas que las personas están sintiendo. ¿Por qué? Porque imagínate que uno de tus hijos te diga, no, es que yo tengo el sentir en mi corazón que ya no quiero ir más al colegio o que ya no quiero estudiar. Bueno, ahora está muy fácil porque solamente se conectan a través de
de redes y eso. O que llegue una persona y te diga, no, es que yo tengo el sentir en mi corazón que debo golpearte. Es que yo tengo el sentir en mi corazón de irme de la iglesia. Ya no quiero congregarme más. Pero lo hacen más por un estado de ánimo, por una inmadurez, que realmente por lo que están sintiendo. Si nosotros miramos en las escrituras, encontramos desde el Génesis, encontramos que Dios siempre está pidiendo nuestra obediencia. Pero Dios nos ha dado un regalo muy hermoso, que es la capacidad de nosotros poder tomar decisiones. Ahora, cuando nosotros revisamos el Génesis, miramos que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Dios nos creó a su imagen y semejanza. Y Dios nos creó para que nosotros gobernáramos, para que nosotros señoreáramos, en pocas palabras, para que nosotros lo representáramos a Él, para que nosotros pudiéramos establecer el reino de Dios y que Dios pueda gobernar a través de nosotros. O sea, ese es el diseño de Dios, ese es el modelo de Dios, eso es lo que Dios quiere y para eso Dios nos creó. Ahora, quiero formular una pregunta y como dije al principio, esto es para líderes, para personas maduras, para personas que han alcanzado madurez. Quiero formularles una pregunta y tienen toda la libertad de responder. Ahora, si tienes un argumento bíblico, pues mucho mejor. La pregunta es la siguiente. ¿En qué nos diferenciamos de Dios? ¿O cuál es la diferencia que existe entre Dios y nosotros? ¿Cuál es la diferencia que existe entre Dios y cada uno de ustedes que está allí conectado? Los escucho. En que no somos uniscientes. Hermana, repite, no te alcancé a escuchar bien. En que no somos uniscientes. ¿Qué es onisciente? Que no tenemos unisciencia, que no podemos estar en todas partes, que no tenemos esa capacidad que tiene el Señor para estar en el mismo lugar, a todo lugar en el mismo momento. Esa es la omnipresencia. Omnisciencia es cuando no sabemos todas las cosas. Bueno, hay atributos de Dios que son exclusivamente de Él y que no se los da al ser humano. Esas son esas partes donde Él es omnipotente, es omnisciente, es omnipresente, es autoexistente, es autosuficiente, es tremendo, es soberano. Hay atributos de Dios que nosotros no tenemos, pero hay atributos de Dios que sí Él nos los ha dado a nosotros y que nosotros debemos desarrollar aquí en la tierra. Nosotros nos limitamos porque no nos conocemos y no conocemos lo que Dios nos ha dado. En esa parte somos diferentes de Dios. Y otras cositas más, pero yo les paso lo demás. A ver, ¿quién más puede responder? ¿En qué más nos diferenciamos? Incluso de los atributos que mencionó el pastor Alcides, o sea, muchos de esos atributos que mencionó, muchos de esos atributos nosotros los tenemos. Como por ejemplo, omnipotentes. Porque la Biblia dice, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿Qué más diferencia podemos encontrar? Buenas tardes, bendiciones. Buenas tardes, Silvia.
Bueno, independientemente de todo lo que se ha dicho, pues yo creo que una de las cosas que nosotros nos diferenciamos de Dios es que el Señor no se mueve por emociones. Dios es un Dios inmóvil, o sea, Él cuando determina algo, Él lo hace en su tiempo y en su espacio, y al Señor no lo mueven las emociones. Mientras que los seres humanos muchas veces nos dejamos llevar por las emociones, la rabia, el resentimiento, el rencor, la falta de perdón, el rechazo, todas estas cosas que el ser humano muchas veces tenemos, pues nos dejamos llevar. Y bueno, independientemente de lo que usted decía, Pastor James, pues yo creo que este tema es una gran bendición para mi vida, porque estaba esperando el momento oportuno para una capacitación como esta, porque también hubiese librado muchas, pero muchos errores si hubiese conocido antes o anteriormente todas estas cosas de la inteligencia emocional. Y la Biblia dice en los Salmos, no recuerdo en qué versículo, el rey David le habló a su alma. Él mismo le habló a su alma, ¿verdad? Y lo vemos, no recuerdo, pastor, que dice que él le habló a su alma. Alma mía, bendice a Jehová. 103. Entonces, también estaba estudiando el libro de los Proverbios, que tiene que ver mucho si nosotros pues aplicamos esto con lo que tiene que ver con la inteligencia emocional. Hijo mío, dame tu corazón, porque de él mana la vida. O sea, ahí que hay en el corazón emociones. Entonces el Señor dice, dámelo porque es necesario, ¿verdad? Que entreguemos el corazón a Dios, porque de él mana la vida y nuestras emociones tenemos que entregar la verdad, porque como decía el pastor Alcide, si nosotros hubiésemos entendido anteriormente eso, si la iglesia, como iglesia hubiésemos aprendido esto anteriormente, nos hubiésemos librado de muchos errores, de muchos dolores de cabeza. Bueno, este era mi aporte, pastor, no sé. Gracias Silvia, gracias Silvia. Sí, el problema de muchas personas en cuanto al tema de las emociones o de las decisiones que toman es que las personas piensan o sienten que ellos tienen la razón y que eso es lo que se debe hacer. Incluso muchas personas vienen a consejería, a veces por llamadas, a veces por presencial y a veces piden consejo. Entonces, pero lo que yo de una vez, la pregunta que yo les formulo a ellos es, ¿qué piensas hacer? Porque por mucho consejo que uno les dé, hay personas que siempre hacen totalmente lo opuesto. Entonces, cuando una persona hace lo que su corazón le dicte, hace lo que su corazón siente, entonces la persona pensaría que no está equivocada. ¿O no se equivocaría? Claro que sí, cierto, se equivoca. Las personas se equivocan. ¿Por qué? Porque ellos muchas veces piensan que tienen la razón. Imagínense el caso de Eva. Eva pensó que ella tenía la razón. Y el problema, yo los otros días leí un libro en cuanto al tema de cómo ganar amigos. Un tema que cómo ganar amigos, decía que uno siempre tiene que darle la razón a las personas. Yo decía, ahí sí no, por eso es que no tengo muchos amigos. Entonces, muchas personas empiezan a equivocarse por lo que sienten. Entonces, miremos algo muy, muy importante que debemos entender. Recuerden, las emociones no pueden guiarnos, o no deberías dejarte guiar por las emociones. O sea, cuando Dios nos creó, pues en primera de Tesalonicenses 5:23, el apóstol Pablo dijo que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo debe estar consagrado, deben estar allí alineados.
porque cuando una persona la están gobernando sus emociones, es como manejar una bicicleta sin frenos en una bajada, así que sean puras curvas. Imagínate, tarde o temprano te vas a estrellar. Entonces, cuando no hay esa educación emocional, cuando no, las personas no están entrenadas, cuando no han entrenado sus emociones, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos entrenar para que esas emociones puedan adecuarse a las circunstancias. ¿Alguien está levantando la mano formulando una pregunta? ¿Quién? Alex, ¿está formulando una pregunta? No. Que vi que levantaste la mano, entonces sé que estabas formulando alguna pregunta. Entonces, recordemos algo. Las emociones, volviendo al tema, las emociones no pueden guiarnos o no deberían guiarnos, porque primero nosotros necesitamos entrenarlas para que empiecen allí a adecuarse a las circunstancias. Porque, recuerden algo, todo a nuestro alrededor está diseñado para manipular en función de nuestras emociones. Como por ejemplo, la publicidad está basada en movilizar emociones. No sé si a ustedes alguna vez les ha pasado que compramos cosas porque lo sentimos o porque tenemos ganas. Entonces la publicidad empieza ya a manipular nuestras emociones. Y empezamos a comprar cosas que nunca nos hicieron falta, solamente porque estaban en promoción. Aprovechen. Este es el último producto. Entonces nuestras emociones, o sea, dentro de nosotros hay algo que es, bueno, es la ley de la oportunidad. Escuchen esto, es la ley de la oportunidad. Cuando la persona siente que va a perder una oportunidad, entonces los publicistas manejan eso. Ay, voy a perder esta oportunidad o imagínense cuando están haciendo esas filas que van a regalar algo y por eso se forman las peleas y todo eso, porque las personas sienten o piensan que van a perder allí esa oportunidad. Entonces eso es lo que hace la publicidad, manipular nuestras emociones. Las personas piensan que han perdido la oportunidad. Entonces, como les decía, empiezan a comprar cosas que nunca les hicieron falta, pero se veían tan lindas en la publicidad que creíamos que sería bueno tenerlas. Y comenzamos a sentir esos deseos de comprarlas. No sé si a ustedes alguna vez les ha pasado. Ahora, con el tema de las adicciones se producen como consecuencia de buscar estados emocionales diferentes. Ahora, cuando hablamos del tema de las adicciones, todas las personas son adictas. Todas las personas son adictas. Ahora, no piensen que solamente los adictos son aquellos que consumen sustancias alucinógenas, alcohol. Ahora hay muchas adicciones. Aquellos que toman gaseosas, que no la pueden dejar. Aquellos que el café, los celulares. Hay personas que sienten que no pueden dejar los celulares. Entonces recordemos algo, las emociones son manipulables. Incluso en muchas iglesias, en muchas congregaciones, empiezan a manipular las emociones de la persona como para que den algo o para que no se vayan de la congregación. No, es que si te vas de la congregación, pues te va a caer la maldición de Caín, te va a caer la maldición del burro mocho, del perro tal, de esto, y empiezan a manipular las personas, empiezan con las emociones. No sé si a ustedes les ha pasado que empiezan a ver ahí una película dramática y terminan llorando. Terminan llorando y terminan ahí con unas lagrimones y uno sabe que es mentira, ¿cierto? Y uno sabe que es mentira, que eso está ahí sobreactuado y todo eso, pero uno termina llorando.
termina llorando allí. Entonces, mire cómo empiezan allí a manipular todo el tiempo. O en el caso contrario, ven una película, una comedia y uno empieza a reírse. O una película de terror. Ahora, si te dan dinero, te pones feliz. Empiezan a manipularte con dinero. Te lo quitan y te sientes enojado. Dices, ¿quién no? ¿Cierto? Ahora, ¿será entonces que es buena idea movernos por la vida dejando que nuestras emociones dirijan todas nuestras decisiones? Aun cuando sabemos que otros pueden manipularnos a sentirnos de una u otra forma. ¿Y será que no hay nada para hacer? ¿Será que nosotros estamos indefensos? ¿Será que nosotros estamos a expensas de que otras personas nos manipulen, que otras personas nos lleven de aquí para allá, de allá para acá? Entonces es muy importante que puedas tener eso en cuenta. Recuerda algo, nuestro propósito en este entrenamiento es que puedas descubrir tus emociones. Y estas emociones se basan en sistemas de creencias. Y que los mismos, estos sistemas de creencias deben ser sometidos a juicio crítico antes de darles el crédito de generar emociones. Mira esto que te voy a decir. Espero que no se te vaya a olvidar. Si se te olvida todo el resto que te he dicho, lo que te voy a soltar ahora, espero que nunca se te vaya a olvidar. La educación de las emociones es responsabilidad personal. Te lo voy a repetir. La educación de las emociones es responsabilidad personal. Nadie, absolutamente nadie, puede educar las emociones de otro. O sea, esto no es posible. ¿Por qué no es posible? Porque se requiere que sea la persona la que genere modificaciones en su sistema de valoraciones. Las personas deben empezar a generar modificaciones. Entonces, vuelvo y te repito, esto es un tema personal. La educación emocional, que tú entrenes tus emociones, es tu responsabilidad. No es responsabilidad de la iglesia, no es responsabilidad del colegio, no es responsabilidad del psicólogo, ni del psiquiatra, ni de tu coach, no, es tu responsabilidad. ¿Por qué? Porque cada persona debe ir avanzando en los cambios que necesita hacer y debe tener, así como tiene un sistema de creencias, también debe tener un sistema de valoraciones, que empiece a valorar lo que realmente es importante, lo que realmente le está aportando. Entonces, la educación emocional es un tema muy amplio, muy amplio. Y pues en este entrenamiento yo no pretendo dar por acabada la temática, ni tampoco pues voy a decirle, no, es que esto es el todo. No, de ninguna manera. De hecho, en este entrenamiento solamente voy a tratar 3 emociones. Y estas 3 emociones son las emociones que se consideran las emociones negativas básicas. ¿Cuáles son? La ira, la tristeza y los miedos. Se los voy a repetir. La ira, la tristeza y los miedos. Ahora, personalmente creo que aprendiendo a entrenarnos en estas emociones, estaremos preparados para poder canalizar funcionalmente el resto de nuestras emociones, sin tomar decisiones que pongan en riesgo nuestra calidad de vida. Ahora, el propósito final de este entrenamiento es poder proporcionar herramientas que puedan ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas, que puedan allí darte todas las herramientas que necesitas para poder perfeccionarte. No sé si Pastor quiere sumar algo o alguien quiere sumar algo, quiere añadir algo. Hay que entender también, mi pastor, que aunque estas emociones mencionadas son negativas, también tienen su aspecto positivo y que es bueno conocerlas
y saber cuándo debemos manejarla de manera positiva en nuestras vidas. Lo otro que nos va a ayudar este entrenamiento es a diferenciar una emoción de la otra o separarlas también, porque a veces nosotros podemos tener todo un conjunto de emociones revueltas en nuestro interior que no sabemos cómo actuar de acuerdo a cada una de ellas, y por eso es que a veces somos infelices y no podemos hacer felices a otras personas, o tomamos decisiones desacertadas basadas en nuestras emociones. Y una de las cosas que a través de la escritura, digamos, podemos mirar es esto. La Biblia dice que Moisés era el hombre más manso de sobre la faz de la tierra. En su caminar con el Señor había aprendido a manejar sus emociones de tal forma que las quejas de las personas, el rechazo de hasta de sus mismos hermanos, todo lo que pudo afrontar en el desierto no le cambió mucho, pero hubo un momento en la vida de él cuando muere María y el pueblo se aglomera a pedirle agua porque le faltaba agua. Dios le dice que debe hablarle a la roca para que brote el agua, y él lo que hace es que golpea airado la roca, y por esa causa ni él ni Aarón pudieron entrar a la tierra prometida que Dios le había dicho, porque hubo un momento en que su corazón se llenó de soberbia, se llenó de ira, y por esa causa él perdió ese privilegio de entrar a la tierra prometida. Entonces, aprender a manejar nuestras emociones nos va a evitar a nosotros también perder muchas bendiciones y muchas cosas que Dios en el llamado que nos ha hecho y que debemos realizar nosotros se pueden truncar por falta de manejar nuestras emociones. Yo he dicho muchas veces a la iglesia: nunca tomes una decisión de acuerdo a tus emociones. Hay que hacer como el Señor Jesús dijo: te tienes que sentar, tienes que calcular si puedes enfrentar al enemigo, si puedes construir la torre, y luego que estés seguro de que lo puedes hacer, actúa. Si consideras que no lo puedes hacer, pues no lo hagas. No es ser cobarde no ir a una guerra que voy a perder, y no es ser cobarde emprender algo en lo que voy a fracasar. Entonces hay que saber manejar nuestras emociones de tal forma de que tengamos éxito en cada decisión que tomemos. Ok, pastor, gracias. Tomasa, ¿quieres sumar algo, Tomasa, a lo que estamos hablando? Buenas tardes, pastores. Bendiciones a mis hermanos también. Pues el tema de la inteligencia emocional, pues es un tema que, bueno, nosotros hemos dado allá en el jardín, ya como trabajamos con niños y eso, hemos tratado más que todo estos temas sobre las emociones de los niños, como trabajamos virtualmente hablándole a los padres para que ellos pudieran conocer las emociones de sus niños y pudieran conocerlo cuando estaban tristes, cuando estaban enojados. Pues este tema pues me gusta mucho, me llena de alegría que usted pueda enseñarnos, ya que a veces nosotros, como decía usted, no sabemos canalizar nuestras emociones. Igual nosotros vamos a tener nuestras emociones, porque nuestras emociones no se van a ir, siempre van a estar ahí, pero saber canalizar o saber esperar o saber tener esa inteligencia, esa sabiduría para poder actuar cuando sea el momento adecuado, nos van a ayudar mucho en toda nuestra vida, por lo menos más que todo con los que nos relacionamos con personal, que a veces pues nos miramos y ay Dios mío, queremos explotar, pero
sabiendo y conociendo y aprendiendo, pues vamos a avanzar mucho y me alegra esto, porque yo sí lo he tratado, pero lo he tratado para otros, o sea, para los niños, para los padres de familia, pero en mi vida personal, ahí yo he leído algún, porque me gustó el tema cuando lo dieron allá, me gustó ese tema, a veces uno no se coloca en el puesto de otro, como la empatía, que es colocarse en los zapatos del otro y uno explota, pero no sabe qué problema trae la otra persona, y eso nos va a ayudar mucho, y me alegra, pastor, que este tema se dé, y yo voy a estar aquí con ese oído pendiente para aprender y para poder a estar allá donde uno trabaja, que trabaja con gente llenas de emociones, fuertes emociones, y esto pues me va a ayudar mucho. Yo le bendiga. Gracias, hermana Tomasa. Silvia, ¿quieres sumar algo? Sí, pastor. Quería leer un versículo que está en el libro de Proverbios, capítulo 25, versículo 28. Dice, como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Bueno, cuando yo leí ese versículo, porque en tantos años, pues, no me había detenido a leer ese versículo hasta el año pasado. En los tiempos de pandemia estuve leyendo el libro de Proverbios y me di cuenta de lo importante que es ese versículo. ¿Cómo es una ciudad? Pues en una ciudad hay de todo. En una ciudad, ya todos sabemos cómo es una ciudad. Pero mire cómo compara el Señor, una persona que no tiene dominio en sus emociones, como una ciudad, pero no como una ciudad cualquiera, sino como una ciudad derribada y sin muros. Así es el hombre que no controla su espíritu, dice aquí, que no tiene, sí, no controla su espíritu. O sea, entiendo, pastor, que así somos cuando nosotros no somos capaces de dominar nuestras emociones. Entonces, ¿de qué nos sirve a veces tener mucho talento, ministerio, cuando no sabemos dominar las emociones? El Señor a cada quien nos ha entregado cosas grandes, pero ¿qué pasa en la iglesia? Que muchas veces esas emociones dañan esas cosas hermosas y poderosas que el Señor ha entregado a la iglesia. Hace 10 años yo tuve una experiencia, pues iba caminando por la calle y yo sentía que algo hablaba a mi espíritu y me decía, yo estaba hablando con el Señor de espíritu a espíritu y yo le decía al Señor, ¿por qué estoy así? Y el Señor me dijo, tú eres una mujer inteligente, y el Señor yo sentía que el Espíritu de Dios empezaba a decirme una cantidad de cosas buenas y me dijo, pero eres inmadura emocionalmente. Y yo entendí la respuesta que el Señor me dio. Y con el paso de los tiempos, no me dediqué a eso, sino que dejé que las cosas pasaran y todo eso. Y hoy en día entiendo que si en aquellos tiempos, hace 10 años, y me hubiese puesto a trabajar en mis emociones, muchas cosas ya hubiera logrado a estas alturas. Eso es lo que quería compartir, pastor. Bendiciones. Gracias Silvia. No sé si alguien quiere sumar algo más. Sí, hermana Carmen. Sí, hermana Carmen, sí. Activa el micrófono, hermana Carmen, que no te escuchamos. Buenas tardes, Dios les bendiga. Amén. No, James. Pastor James, perdón. Fue que toqué ahí, le toqué la manito sin querer. Está bien. Pero sí, me parece muy bonito esto que estamos recibiendo hoy, porque me aclara muchas cosas, muchas dudas.
de que a veces hay en nuestras mentes. Y entra uno a una libertad mayor, porque ya va con otro conocimiento. Que si nosotros pues, antes hubiéramos aprendido esto, comentando que nos hubiéramos, es decir, hubiéramos gastado menos tiempo y hubiéramos alcanzado otras metas con el conocimiento que estamos recibiendo ahora, pero bueno, como todo tiene su tiempo y su hora, dice el Señor, nos tocó en este tiempo, pero sí, de veras que algo que tenía yo ahí, pero que ya esto me ha aclarado unas dudas que tenía. Gracias, Pastor. Dios le bendiga. Amén, hermana. Gracias. Gracias. Sí, de igual forma debemos entender algo. Como decía, no voy a abarcar todo el tema de la educación emocional porque esto, uy, Dios mío, esto nos llevaría mucho tiempo. Nos llevaría mucho tiempo. Y pues la idea es poder, bueno, hoy solamente estamos en la introducción, ya el próximo domingo ya vamos a tocar, ya empezar a entrar en el tema como tal. Hoy solamente estamos haciendo la inducción, la introducción a todo lo que estamos haciendo referencia. Y vuelvo y repito, solamente vamos a tocar tres emociones. Tres emociones son muy importantes: la ira, la tristeza y los miedos. Que si nosotros descubrimos el origen, qué es lo que está originando estos sentimientos, estas emociones, pues vamos a poder entrenarlas, vamos a poder educarlas y poder responder de una manera asertiva, de una manera correcta a cada situación. El pastor Alcide, ¿ibas a sumar algo, pastor? Sí, quería sumar algo con respecto a lo que Silvia decía. Yo cuando estuve mirando este tema, leía acerca de cómo las personas se capacitan, estudian, se forman, son profesionales, consiguen empleo en una buena empresa y por mal manejo de las emociones, el mes siguiente lo echan. Entonces, eso es una cuestión bastante complicada. A veces estamos en la iglesia, ¿verdad? Tenemos un llamado del Señor, ejercemos nuestro ministerio, predicamos muy bonito, Dios se glorifica a través de nosotros y por falta de manejo de nuestras emociones, cualquier día herimos a un hermano, maltratamos a la congregación, hacemos cosas tremendas porque en un estado de ánimo que nos encontremos explotamos y terminamos nosotros destruyendo lo que hemos construido, o Dios ha construido en nosotros durante mucho tiempo. Entonces, me parece que si nos educamos, si nos formamos, si aprendemos, finalizando esta temática, seremos mejores creyentes, mejores padres, mejores hijos, mejores esposos. Como dijo alguien, ahora sí seremos evangélicos. Gracias, pastor. Recuerden algo, uno de los mayores problemas de la iglesia en su vida diaria es su carácter, o mejor dicho, su falta de carácter. Ahora, yo no creo que el mayor problema de la iglesia sea el diablo. Aunque muchos le echan las culpas al diablo, yo no creo que el mayor problema de la iglesia sea el diablo. ¿Por qué? Porque Dios lo venció. Cristo lo venció allí en la cruz. Tampoco creo que el mayor problema de la iglesia sea el pecado. ¿Por qué? Porque Jesús lo venció. Entonces, yo creo que el principal problema del cristiano es el carácter. O mejor dicho, la falta de carácter. La falta de carácter. Es muy importante eso. Entonces, hay una diferencia entre carácter. Escuchen con atención, hay una diferencia entre carácter, inteligencia emocional y educación emocional. Entonces, en este entrenamiento solamente vamos a estar tocando el tema de educación emocional. Después que terminemos este entrenamiento de educación emocional, voy a dar otro entrenamiento para el carácter.
y se van a sorprender los que puedan conectarse, se van a sorprender que, caramba, esto tiene que ver con el carácter. Sí, tiene que ver con el carácter. Algunas cosas muy, muy pequeñas, a veces de pronto muy insignificantes allí allí en la vida. Sarita escribió algo. No te parece la alcanza a leer. Dice, es aprender a vivir por encima de las emociones. Así es. No que las emociones estén por encima de nosotros. Totalmente de acuerdo contigo, Sarita. Entonces, miremos algo. Y muchas personas se han escondido en el tema de, es que yo no soy perfecto. Ahora, ¿qué significa la palabra perfecto? Ahora, recordemos algo. Los perfectos no son los que no se equivocan. La palabra madurez en el griego es teleios. ¿Qué significa cuando Dios nos está pidiendo que seamos perfectos? Está diciendo que nosotros debemos estar completos. La Biblia dice que en Cristo lo tenemos todo. Estamos completos en Cristo. Entonces, si yo estoy en Cristo, yo soy perfecto. No quiere decir que no cometas errores, sino que estoy completo. Un ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Yo estoy casado y en mi matrimonio yo soy perfecto. ¿Por qué? Porque lo tengo todo, o sea, con mi esposa lo tengo todo. ¿Se entiende, cierto? O sea, se puede decir que es un matrimonio perfecto, para no quiere decir que no peleemos, no quiere decir que no tengamos diferencias, sino que con mi esposa, ella me completa, ella es mi complemento, ella me da todo lo que yo necesito, todo lo que yo necesito. Ella es mi ayuda idónea. Entonces, por eso puedo decir que mi matrimonio es perfecto. Vuelvo y repito, no es que no cometa errores, que no cometamos errores, que no discutamos por algunos temas. Pero, vuelvo y repito, la palabra perfecto significa acabado, completo. En pocas palabras, el que ha alcanzado la meta. Perfecto, o sea, significa madurez en Dios. La palabra perfecto significa madurez en Dios. Eso significa completo. O sea, no tiene que ver, vuelvo y repito, con no equivocarse. No tiene nada que ver con tener una debilidad. Ahora, ¿qué es estar completo en Dios? Estar completo en Dios es que no te falta nada. Miremos unos versículos. Vamos a mirar unos versículos para sopesar allí algo. Hebreos 5:14. Miren lo que dice ahí Hebreos 5:14. Dice algo muy interesante. No sé si alguien puede conseguirlo. Hebreos 5:14. Algún hermano algún cristiano, algún evangélico que tenga por ahí una Biblia. Hebreos 5:14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. A ver, en otra versión dice, voy a leer en la Biblia textual, en la 4ª edición, dice lo siguiente: pero el alimento sólido para ustedes, que son líderes, que están tratando con personas, que están ejerciendo un liderazgo, pero el alimento sólido es de los perfectos, de los que por la práctica tienen los sentidos, sus sentimientos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ahora, no sé si alguien tiene otra versión, aparte de la versión yo leí la Biblia textual, no sé si alguien tiene la nueva traducción viviente o otra versión que pueda leer. Esta es otra versión. Sí, Dice, por favor. pero la comida sólida es para los maduros, para aquellos que sus facultades están entrenadas para distinguir lo bueno de lo malvado. ¿Qué versión es esa, Sarita? Esa versión es la Kadosh. Ah, ok.
Está interesante. En cambio, los que sí saben distinguir entre lo bueno y lo malo, están acostumbrados a hacerlo, son como la gente adulta, que ya pueden comer alimentos sólidos. Así es. Entonces, miremos en este contexto que nos está diciendo que las personas perfectas son aquellas que han alcanzado madurez. Son aquellas personas que han alcanzado madurez, son aquellas personas que ya necesitan. ¿No? Ahora, miremos otro versículo ahí mismo, en Hebreos capítulo 6, en el versículo 1. Para ustedes que ya son líderes, personas que ya son personas ejercitadas, dice Hebreos 6.1, dice, por tanto, dejando los principios elementales de la palabra del Mesías, avancemos a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de fe en Dios. Entonces, mira que aquí otra vez el autor del libro de Hebreos nos está diciendo que necesitamos avanzar a la perfección. Entonces, durante estos entrenamientos, pues vamos a estar tocando el tema de la perfección y un tema muy importante. Miren este tema, mire, y quiero ir cerrando este tiempo con este versículo. Para aquellos que dicen, no, es que yo no puedo dejar de pecar, es que yo no puedo dejar de decir mentiras, es que yo no puedo dejar de hacer esto. Mira lo que dice primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 18. Sabemos que todo el que es nacido de Dios no peca. Ahí se acabaron los argumentos a muchos hermanos. O sea, si una persona realmente ha nacido de nuevo, no peca. Pues el que fue engendrado por Dios lo guarda. Y el maligno no lo agarra. En otra versión dice, no lo toca. Entonces, miren qué hermosa es la palabra de Dios que nos está diciendo. Que si tú has nacido de nuevo, tú no vas a cometer pecado. No vas a pecar. Tremendo. Tremendo eso. Entonces, mira que ahí te le acabaron los argumentos a los hermanos. No, es que la carne es débil. Entonces, si te dejas llevar por eso, es porque realmente no has nacido de nuevo. No has nacido del agua y del espíritu. Y miren lo que ya dice Jeremías. Jeremías capítulo 17 en el versículo 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Dice en esta versión, incurable. ¿Quién lo conocerá? Entonces, por eso es que se necesita ser entrenado, por eso es que necesita ser sanado. Si a algunos de ustedes les cuesta creerle a Dios por la parte económica, por su relación, por su ministerio, por lo que estás desarrollando, es porque todavía hay insanidades ahí en tu corazón. Entonces, debes repasar, debes evaluar en qué áreas fuiste afectado, en qué áreas fuiste humillado, fuiste maltratado, y permitir que el Espíritu Santo de Dios traiga una restauración allí a tu vida. Entonces, en este entrenamiento, como en todos los entrenamientos, como en el entrenamiento de iniquidad, como en el entrenamiento de temor, como en el entrenamiento de rechazo, este entrenamiento que yo he dado, yo no le digo, mire, tienes que hacer esto y esto. No, o sea, yo te muestro, mira, estas son las herramientas, esta es la ira, este es el origen de la ira, estas son las consecuencias. Ahora, ¿qué vas a hacer tú? Este es el miedo, estas son las consecuencias de los miedos, esto origina los miedos. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Vas a seguir siendo una persona miedosa? ¿Vas a seguir dejándote llevar tus emociones? La tristeza. ¿Qué es lo que origina la tristeza? ¿Qué es lo que está originando la tristeza? Dolor, sufrimiento. ¿Y cuál es la consecuencia? Entonces, vuelvo y te repito, entonces el propósito de este entrenamiento es poderte dar herramientas. Ya el próximo domingo, el próximo entrenamiento, pues vamos a estar ya profundizando más en el tema y pues de antemano agradecer a cada casa ministerial, a cada persona que se ha conectado a este entrenamiento.
darle las gracias al pastor Alcides, a toda la familia hermosa de Fe y Poder y a todo mi equipo de trabajo que también están conectados con cada casa ministerial. Pues agradecerles mucho, porque esto está demostrando la madurez y la humildad que cada uno de ustedes tiene en poder, en querer aprender. Ahora, es tu responsabilidad educar tus emociones. En el transcurso de esta semana, abrir tu mente, abrir tu corazón, abrir tu espíritu allí para que sea Dios obrando allí en tu vida, para que sea Dios restaurando, para que todo aquello que esté oculto se empiece a manifestar. Porque por causa de las emociones, muchas personas no han podido avanzar. Como mencionaba el pastor Alcides, muchas personas han perdido empleo, muchas personas se han ido de congregaciones donde Dios los ha establecido y se ha visto mucha debilidad o mucha falta de carácter en cada una de estas personas. Entonces, lo que Dios quiere es que nosotros avancemos a la perfección, y que caminemos en el diseño, en el propósito por el cual Dios nos ha llamado. No sé si alguien quiere sumar algo ya para ir cerrando este tiempo. Robertson, no sé si quieres sumar algo. Y Dania, Rosita, Marelis, la pastora Claudia. Si alguien quiere sumar algo a lo que pues hemos mencionado. Bueno, me gustó y seguiré pendiente el próximo. Pastor, ¿cómo está? Bendiciones. Bueno. El carácter, como usted dice, no tener carácter es lo que nos ha dañado mucho. Y me gustó mucho. Estaré atenta cuando nuestro pastor nos mande los enlaces para aprender y educarnos. Y educarme yo. Ok, gracias, hermana Marely. Dara, ¿ibas a decir algo? ¿Estabas aportando algo? Sí, pastor. Bueno, me parece que es un tema bastante necesario e importante. Bueno, como usted decía inicialmente, son términos que últimamente lo están incluyendo mucho tanto en el sistema educativo como en la persona en sí. Y como iglesia también debemos aprender sobre la inteligencia emocional, la educación emocional. Como estamos iniciando un pequeño grupo juvenil de alabanza que se está formando de jóvenes, y uno de los temas principales que Dios puso en el sentir de que nos está liderando es que aprendamos a manejar nuestro carácter y nuestras emociones, y es algo que estamos tratando inicialmente en esas áreas, en nuestras emociones, puesto que bueno, como dicen que somos un ser totalmente emocional, como dicen, y de cierta parte vivimos de emociones, estamos llenos de muchas emociones, y en cuanto a la juventud, que es a quien más le pesa controlar y manejar esas emociones, nosotros como cristianos, como familia, que constantemente estamos conviviendo con muchas personalidades, con muchas actitudes, con muchos tipos de pensamientos, aprender a controlar y a vivir por encima de esas emociones dentro de un ministerio, dentro de un grupo, dentro de una iglesia, es algo bastante importante, y sé que en el transcurso del desarrollo de cada tema que a través de usted vamos a aprender, eso también nos va a servir mucho en cuanto a manejarnos nosotros primeramente, tanto interpersonal como intrapersonal, y aprender a sobrellevar y a enseñar a aquellos que a través de nosotros también están aprendiendo y también están creciendo. Ya. Ok, gracias, Dara. No sé si alguien quiere sumar algo. Robert, ¿sí? Sí, pastor,
como pues lo mencionaba el pastor Alcides al inicio, y usted también pues hacía mención, es un tema que es importantísimo, y pues primero que todo pues hay que darle gracias a Dios por tenernos aquí a todos y por la forma como Dios nos está llevando y que nos ha permitido pues que lo tome de instrumento para este tema, porque es un tema que vemos a diario, un tema que vemos en las redes sociales, con las personas que tenemos a nuestro alrededor. Vemos que las personas en su momento de emoción, bajo u alto, lo publican en una red social. Y hasta pues líderes cristianos, vemos que a veces publican si están tristes, si están bajo de nota y cosas así. Y algo que me parece muy interesante es cómo Dios está llevando todo esto que se viene manejando, porque esto apenas es la intro, y sé que pues tienen más cosas a través de ustedes, a través de este gran equipo que estamos aquí, que se van a desarrollar. Es lo que viene y lo que se está dando en las redes sociales, que sé que esto va ligado, va pegado con todo el tema de la red que va a salir en aproximadamente 7 u 8 años, del tema del metaverso, donde nosotros como iglesia, este tema es una preparación para todo lo que se viene, porque a veces la iglesia tiende a aislarse de estos temas, y algo muy prudente que usted dijo, pastor, y muy esencial, fue que el tema de Satanás, que todo, pues no hay que echarle la culpa al diablo. Y en estos momentos, como está la iglesia, si nos llega ese metaverso mañana, va a haber una ruptura grandísima, porque nuestros jóvenes están adictivamente pegados a las redes sociales, en buena manera y otros pues en mala manera. Y este es un tema que nos va a ayudar a fundamentar y a equiparnos como equipos de trabajo que somos, para darle un mejor manejo, un menor énfasis a todo lo que tenemos que hacer como hijos de Dios, y también pues a mejorar áreas que a veces, como siempre lo digo, creemos que está bien, estamos perfectos, pero cuando llegue ese momento, como decimos vulgarmente en la costa, botamos el chupo y nos damos cuenta de que, ay, sí, señor, yo aquí estoy grave. Entonces, primeramente darle gracias a Dios, pastor, y quedamos pendientes para el próximo domingo, a la espera de qué más nos quiere enseñar Dios y instruir Dios con este tema. Sí, Silvia. Bueno, por último, agradecer por este entrenamiento que damos inicio el día de hoy, y también tener en cuenta que nuestro mayor ejemplo en todo ha sido nuestro Señor Jesucristo. Él fue un gran ejemplo. Él tuvo educación y tuvo también inteligencia emocional. Lo podemos ver también en la ocasión cuando lo fueron a arrestar, ¿verdad? Que dice la palabra que Pedro, cuando se acercaron a aprender al Señor, Pedro sacó la espada para cortarle la oreja al soldado. Y miren que el Señor, ¿qué hizo el Señor? El Señor mostró ese dominio propio, mostró esa inteligencia emocional. Entonces, Él es nuestro mayor ejemplo. Y también tener en cuenta que, bueno, para aquellos que trabajamos con niños, que nosotros como líderes nunca debemos ponernos a pelear con los estudiantes, ¿sí? Porque he visto líderes que se ponen de tú a tú con sus discípulos, y eso es de mal ejemplo, eso es de mal testimonio, porque como líderes no tenemos que ponernos en eso, de ponernos de tú a tú con los discípulos o los pastores con las ovejas, porque yo lo he visto, pastor, yo he visto eso en las congregaciones, el pastor, perdóneme la expresión, rebajándose con la oveja, o sea, delante de nubes de testigos que están viendo eso es un mal ejemplo. Entonces, ¿qué vemos ahí? Falta de qué, de educación emocional, de inteligencia emocional, todas estas cosas. Entonces, me parece que este tema ha sido de bendición y será de mucha bendición para el pueblo de Dios. Gracias, Silvia. ¿Quién más tiene la mano levantada? ¿No?
Sí, pastora Claudia. Negro, no se me activa el micrófono. Bueno, Paz, dándole gracias a Dios primeramente por el privilegio que nos ha dado de ser amigos suyos, hermanos y amigos, compañeros de milicia, diría así. Yo especialmente estoy agradecida con Dios por haberle conocido, porque he aprendido mucho de usted, realmente. Y este tema que hoy hemos iniciado, pues realmente yo personalmente lo necesito y lo he anhelado, y para mí es una respuesta de Dios, porque realmente lo necesitamos. Creo que Dios es un Dios de respuesta y Dios es un Dios de orden, y creo que este es el tiempo de Dios, Paz, y usted ha sido, Dios lo está usando usted como ese Moisés. A Dios le doy gracias por este privilegio tan grande, y bueno, y pidiéndole al Espíritu Santo que me ayude, que me ayude y que cada enseñanza, que mi alma, mi espíritu, mi intelecto la reciba y me eduque. Sí, Paz, porque realmente es muy bueno y lo necesitamos, ¿verdad que sí? Gracias, pastor. No, gracias a ti, pastora, hermosas palabras, y pues el cariño y el amor es mutuo. Y en cuanto a lo que dices, no, todos lo necesitamos, no solamente, pues todos lo necesitamos, este tema de educación emocional. Y después de la educación emocional vamos a tocar el tema del carácter y vamos a ver esa diferencia. ¿Qué necesito para poder moldear mi carácter, para poder entender lo que Dios espera de mí y poder llegar a esa madurez o poder llegar a esa perfección que Dios espera en cuanto a cada uno de nosotros? Mi pastora Claudia, por favor, despídenos en oración. Hónranos allí terminando este tiempo con una palabra de oración. Listo, Paz. Bueno, oremos. Padre, te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Te damos gracias, papá, por esta oportunidad, por este privilegio tan grande, Jesús, que nos has dado hoy, Señor, y que nos seguirás dando, Padre, durante este tiempo maravilloso donde estaremos aprendiendo, Señor, donde seremos direccionados, donde seremos enseñados, donde seremos tratados, Padre, porque realmente lo necesitamos y lo anhelamos, Padre. Gracias, porque tú eres bueno, porque tú nos amas, porque tú conoces nuestras necesidades, Padre. Qué precioso es saber que tenemos a un Padre grande, maravilloso, que nos ama y que está ahí presto para suplir nuestras necesidades. Señor, gracias por cada hermano, por cada líder. Gracias, Señor, porque sé, Espíritu de Dios, que tu palabra va a transformar, Señor, nuestro carácter. Tu palabra, Señor, va a transformar nuestras emociones, las va a sanar. Señor, va, Dios mío, a capacitarnos, a fortalecernos. Tu palabra, Señor, a través de este taller, Señor amado, nos educará, nos dará la sabiduría para actuar y como tú esperas de nosotros como hijos tuyos, Padre. Gracias. Gracias te damos, Jesús. Señor, solo me basta con decirte gracias, Padre, porque, Señor, mi corazón solamente rebosa gratitud, porque yo he entendido, Señor, este tiempo. He entendido, Señor, Padre amado, el privilegio tan grande que nos das de colocar, Dios Todopoderoso, a tu siervo. Padre, a mi pastor James, Señor, yo he entendido que esto no es casualidad, este es tu propósito. Padre, yo te doy gracias, te doy, Padre, porque tú eres grande, mi amado, y porque, Señor, tú tienes un plan, un diseño, Señor, con la iglesia tuya, Padre. Qué bueno, Señor, que hay Moisés,
Qué bueno que hay hombres como Moisés en este tiempo, dispuesto a decir, heme aquí, Señor. Gracias, yo bendigo tu vida, pastor. Bendigo tu ministerio. Yo creo, Dios Todopoderoso, que lo sobrenatural se hará manifiesto en su vida, en su ministerio, Señor, en su familia, Padre. Dios, gracias te damos. En el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias. Amén. Amén. Y amén. Dios le bendiga, paz. Amén, amén. Gracias a todos. Gracias a mi pastora Claudia. Gracias a todos por estar conectados a este tiempo. Les bendecimos, les amamos y nos vemos en el próximo entrenamiento. Chao, chao.